amigos de Conocimiento TV. Nuevamente un gusto tenerlos con ustedes, tener un diálogo en la cual lo que necesitamos es su participación, que interactúe con nosotros, porque para nosotros el producir este programa, traer especialistas, es para poder dar ese aporte, dar ese grano a la sociedad, para que podamos de alguna manera en este vasto universo de conocimiento dar una mínima en lo que se refiere a diferentes tópicos. Y hoy vamos a hablar de la salud preventiva, de que aunque no uno padezca de un dolor físico, el cuerpo obviamente sufre una depreciación, si se le puede llamar así, un desgaste en la cual hay ciertas cosas que hay que ir a revisarlas, a partes del cuerpo. Entonces, muchas veces tenemos que cambiar ese hábito de hasta cuando se siente una dolencia, acudir al médico. No, hay que empezar a educar esa mentalidad de la parte preventiva. Y eso es lo que vamos a abordar hoy con la ayuda del doctor, mi amigo Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. El tiempo es tuyo. Yo creo que ya te conoce mucha gente del programa y te quiero dejar el tiempo para que puedas empezar ya con la introducción. Muchas gracias, licenciado Rafael. Es un gusto estar aquí. De verdad que es una bendición poder participar de tu programa. Pues te bendigo y te felicito porque es un conocimiento, como dicen, TV y conocimientos, ¿no? Que yo creo que eso en nuestro tiempo es tan importante como lo fue antes, porque pues se dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento de esto de alguna manera, y te retroalimento hoy porque mucha gente me aborda y me dice qué interesante el programa que hicieron, y esto es una retroalimentación y para ti también, ¿verdad? Y gracias por abrir tan pronto la puerta para poder volver acá. Y pues sí, te comentaba en cierta manera el domingo que es preocupante porque cada vez vemos más cosas, más enfermedades de cáncer, ¿verdad? En nuestro país y a nivel mundial las estadísticas se han disparado, ¿verdad? Entonces es increíble, estaba leyendo yo que se diagnostican, eso es un dato reciente, más de 300,000 casos de cáncer cada día. O sea, es algo, es una epidemia, pandemia, ¿verdad? Y que muchas veces creo que esa es la importancia de este programa, es advertir a la gente, o sea, no esperar, como dice, mire, me salió un tumor en el pecho, ¿verdad? Y ya saber desde cuándo lo tiene, ¿verdad? O sea que el cáncer, para que quede el mensaje, es una enfermedad silenciosa. Eso es como un ladrón. El ladrón no te va a decir, hoy en la noche llego, ¿verdad?, a robarte. Pero el cáncer, que viene siendo como un ladrón en nuestra vida, si nosotros medio le abrimos la puerta, eso quiere decir que no tenemos un conocimiento en salud básico, se nos mete, ¿verdad? Y miramos a tanta gente en la calle fumando, por ejemplo, ¿va? Como no les produce ningún malestar en el momento, sino que un placer, pues siguen fumando, ¿va? Y aunque la gente sabe que es malo, lo sigue haciendo. Pero cuando lleguen a nuestra clínica con esos cánceres pulmonares tan avanzados, y entonces ya no es tiempo de arrepentirse porque ya el ladrón ya se robó su salud, ¿verdad? Entonces creo que la importancia de este programa, gracias Rafa por permitir esta entrevista, es comunicarle al pueblo en general, ¿verdad? Que sí se puede. Entonces, dice que el cáncer en general, esta es una premisa, se puede curar siempre y cuando se diagnostica tempranamente, al inicio. Pero como no tenemos, tú lo mencionaste, ese hábito, esa educación en salud, vamos al doctor cuando estamos malos, ¿verdad? Y el tipo de pacientes que yo miro, entonces son pacientes que llegan siempre por un tumor, una masa en cualquier parte del cuerpo, que son visibles. Llegaron porque se los vieron. Las mujeres que generalmente tienen el buen hábito de bañarse y cuando se bañan se palpan, ahí es la detección. Pero si ya se lo detectó como un tumor, se dice que en un tumor de 1 centímetro hay billones de células malignas. Imagínate, que ya están trabajando y uno como ser humano dormido, ¿verdad?
Entonces, por eso existen algunos programas y creo que en el pasado, creo que abordamos en octubre más de algún programa, detección temprana u oportuna del cáncer de mama, ¿va? O sea, no es voy a esperar a que me salga, sino que empezar desde antes. Y esa es la práctica que uno como médico tiene, ¿va? Cuando lo manda el jefe a uno, vaya a ver esas radiografías, ¿va? Como 100 radiografías normales. Y dice, pero mire, ya llevo 80 y sí, pero entonces hay que conocer lo bueno para reconocer lo malo. Ese es el mensaje, ¿verdad? Y entonces, increíble, pero igual, a uno lo mandan a palpar, cuando yo estuve en mi posgrado, pues a mujeres sanas, ¿no? Y entonces uno aprende, los dedos guardan memoria sobre ese tejido y entonces, cuando viene la paciente ya con enfermedad, esto no es normal, pero hay que reconocer lo normal para reconocer después lo anormal. Entonces creo que eso nos falta. Tampoco se trata que en la casa o en la familia hayan expertos en palparse, ¿no? Sino que hacer lo que las normas. Yo me recuerdo que cuando estudiabas, me imagino que ustedes también, que por lo menos una vez al año uno debería de ir a un chequeo médico. Una vez al año al dentista, ¿sí o no? Así era. ¿Por qué? Para detectar o sea, primariamente un problema dental, pero en salud, como tú bien lo dijiste, vamos al médico porque me siento mal, tengo dolor. Y esa es una de las señales que Dios dejó en nuestro cuerpo, ¿va? El dolor. Que esa es una señal que nos despierta la duda, ¿y por qué tengo dolor, verdad? Entonces creo que esos principios básicos deberíamos de despertar a ellos y hacerlo, ¿verdad? Porque existe más probabilidad de diagnosticar una enfermedad maligna cuando vamos al médico, aunque sea el médico general, no es que vaya al oncólogo. Al oncólogo debería de seguir yendo el que ya tuvo cáncer, o sea, no ya se curó, tiene que seguir vigilando. Entonces aquí hablábamos con alguien hoy que tenemos que ser vigilantes, ¿verdad? Vigilantes de nuestra vida. Primero nuestra vida, porque si no vigilamos nuestra vida, ¿cómo podemos vigilar, por ejemplo, la vida del cónyuge, la vida de los hijos, la vida de tus papás si viven, no podemos, ¿verdad? Entonces yo creo que, como siempre se nos ha enseñado, ser vigilantes, ¿verdad? Watchman. Observando. Observando, ¿verdad? Ahora, fíjate, Rodrigo, que yo como siempre trato desde ya lo hice al inicio del programa y lo sigo haciendo, por favor, escríbanos, mándanos un mensaje al WhatsApp, si inmediatamente nos respondemos, pero estamos interactuando y poder ampliar este programa que estamos conversando con el doctor, que es una enfermedad que tratamos de dar esa alerta para enfermedades preventivas. Hay una cosa que me llama la atención y creo que coincide con la pregunta que tengo acá, y es que dice, para no caer en una paranoia, Sí. me habla en un caso concreto de esta persona, pero yo te lo voy a resumir como yo lo entiendo la pregunta. Dice, mi papá padeció de cáncer en el estómago, entonces yo opté por tener ayunos prolongados, podría ser de 24 horas, un poquito más, me dice. Y eso creo que me va a ayudar a no gastar más el estómago de lo que podía hacerse si normalmente como. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Y espero su respuesta. Excelente, eso nos sirve para empezar a hablar ya metiéndonos, ¿verdad? Ajá. Porque hay tantos mitos, literalmente mitos, en la enfermedad del cáncer. Se golpeó el seno, el pecho, y alguien le dijo, cuídate porque así le pasó a mi amiga y le salió un cáncer. Son mitos. Si así fuera, entonces todos usaríamos una protección, ¿verdad? Como los del fútbol americano, pero sí, y lo mencionaste muy bien, la gente se vuelve paranoica. O sea, tuvo mi papá, de plano, si yo me duele el estómago, tal vez es una gastritis, ¿verdad? Y el mismo estrés que tiene le aumenta la intensidad del dolor. Pero nosotros fuimos diseñados por Dios perfectamente y en nuestro cerebro hay un programa. Desayunar, almorzar, si se puede refaccionar está bien, pero desayunar, almorzar y cenar. Eso no es malo. Todo a su tiempo. Claro que uno lo va arreglando conforme pues los consejos de la gente que sabe de esto y decir, pues uno debe de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, o sea, poquito. Pero esas son cosas de la humanidad, pues nosotros fuimos diseñados por Dios para comer bien
desayunar bien, almorzar bien, cenar bien y hasta refacción y a veces hasta nos mandamos, ¿verdad? Entonces, pero no está en el dejar de comer que no le va a dar. Entonces aquí podemos aprovechar porque una de las preguntas que enviaron también decían cómo disminuir el riesgo de heredar un cáncer. Entonces la pregunta está bien hecha, aunque aprovecho para decirles que el cáncer, el 80% no se conoce su origen. O sea que desconocemos una gran cantidad. La gente llega y la pregunta del millón, doctor, ¿y por qué da cáncer? Si se supiera, ya no habría cáncer, ¿verdad? Claro. Pero no. Entonces aquí viene que uno debe de estar consciente como vigilante, vuelvo a repetirlo, como que es la palabra del programa, vigilante, pero claro, a veces en lugar de conseguir un consejo médico, que eso debería ser, como quien dice, zapatero a tus zapatos, va, si mi carro se descompuso, no le voy a preguntar a alguien, mire usted qué será, voy con el mecánico. Y si hablando de salud, tiene sospechas o dudas de que porque su papá se murió de cáncer de estómago, el 10% de los cánceres se heredan. O sea, hay una herencia directa. Y un 10% que es de origen familiar. Por ejemplo, eso lo miramos mucho cuando hablamos de cáncer de mama. La bisabuela tuvo cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer de mama, la hija tuvo cáncer de mama. Y entonces dice, y ahora solo falta la nieta, ¿verdad? Pero ese es el gen que se hereda. Hay un gen que se hereda. Hay otro que también había una pregunta que decía que cómo se explica lo genético del cáncer. O sea, no puede haber cáncer si no hay una alteración genética. Como quien dice, en nuestras células, por decirte algo, y aprovechamos para todo, ¿va? Todo por el mismo precio. La gente que fuma, por ejemplo, el cigarro tiene 40 sustancias cancerígenas y lo están fumando y hasta le hacen el golpe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la gente sabe, o no sé, o lo desconoce, ojalá y que esto sea una buena información para que tiene ese mal hábito, pero está, entonces, esas sustancias cancerígenas, como empiezan a circular por tu sangre, van y se ubican, por decirlo, en el pulmón, aunque el tabaco no solo da cáncer de pulmón, da cáncer gástrico, de vejiga, de riñones, de páncreas, y es un montón. Pero el tabaco en sí tiene esas 40 sustancias cancerígenas. Entonces lo que llegan es que llegan con la célula que está buena y la contaminan. La alteran en su composición genética. Entonces como que es una célula, es como decir en la sociedad, siempre hablamos de eso, si alguien se va a meter a las maras, al rato va a ser marero, ¿va? Porque lo contaminaron el ambiente. Entonces las células tienen un microambiente y estas sustancias entonces empiezan a dañar, como quien dice, a romper su barrera de protección y adentro de la célula alteran toda su composición genética. Y como hablamos en la preproclama, ¿verdad? Que las células nacen, entonces esa célula que era buena se para perdiendo, se va descomponiendo, por así decirlo. Es una cascada de secuencias. ¿Y cómo sucede eso? La primera es que cuando uno mira, por ejemplo, antes uno pensaba que los ladrones eran los que andaban ahí mal vestidos y todo eso, pero ahora pueden haber algunos guapos como vos. como estamos aquí con Rafa, pero ahora puede estar en la esquina un ladrón y bien vestido. Y entonces, ¿cómo lo diferencia uno de eso? Lo mismo es, cuando empieza el cáncer, no adoptan nada que llame la atención. Es en lo secreto. Wow. Necesariamente tengo que hacer una pausa, pero por favor envíenos sus preguntas para podérselas plantear a Rodrigo y al volver vamos a seguir con este tema. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No!
Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. La prevención en cuanto a la salud, eso es lo que estamos conversando con el doctor Rodrigo, y realmente ya dejó muchos temas abiertos, Rodrigo, del cual se van a desprender subtemas, pero vamos a tratar de darle relevancia a las preguntas que nos están ingresando. Dice, ¿cómo afecta la dieta a la prevención del cáncer? ¿Cuáles son los alimentos recomendados? Ahora, este es uno de los que más se repite, ¿verdad, Sí. Rodrigo? Entonces tú decías, en el bloque anterior decías que no necesariamente dejando de comer, tampoco es que voy a como que eximirme de eso, ¿verdad? Exacto. Pero, o sea, de alguna manera también se oye mucho de que tú decías que hay componentes cancerígenos, por ejemplo, en el tabaco. Ese es obvio, ¿verdad? Hasta incluso Claro. le dice, hay los eslogan, Produce por ley cáncer. les exige eso. Y se sabe también que hay muchos productos que tienen preservantes y todo. Entonces, ¿cuál es esa opinión tuya en cuanto a eso, Rodrigo, la alimentación? Sí, eso es bien importante. Ahí lo anclamos con la pregunta que me decías de que dejó de comer o hacer ayuno, pero como bien hemos aprendido, todos los extremos son malos, ¿verdad? Ni comer mucho, ni dejar de comer. Lo que hay que hacer es comer lo normal, ¿verdad? Y cuando hablamos de comer lo normal, es la mejor comida es la de la casa, ¿va? Indiscutiblemente, ¿verdad? Aunque a veces no necesariamente ese sea el requisito, ¿va? Porque aún en casa hay alimentos que no son los recomendados, ¿verdad? Comida, como lo acabas de mencionar, con muchos preservantes. Son para preservar el alimento que tiene larga caducidad, ¿verdad? Pero expone ese acúmulo de sustancias cada vez que se repite, y eso en algún momento, si alguien tiene la predisposición genética, como volvemos al ejemplo de que la hermana que hizo la pregunta, que su papá tuvo cáncer gástrico. Si tuvo cáncer gástrico, gracias a Dios, si fuera el 80% de que se hereda, o sea, todos los hijos tendrían alto riesgo, ¿verdad? Pero no, entonces el problema no necesariamente está en el alimento, está en lo que comemos, cómo lo comemos. Por ejemplo, se dice que es obvio, ahí no tenemos nada contra la comida rápida, por no llamarla de otra manera, pero es rica, ¿va? Todas las frituras son ricas, pero, por ejemplo, si yo tengo esa predisposición, entonces investigo qué me protege, es cambiar el porcentaje. Y rápidamente me meto esto. Hay una artista muy conocida en Hollywood que su mamá tuvo cáncer de mama. Y ahora la ciencia en ciertas enfermedades malignas está adelantada. Hay una prueba genética que se le hace en sangre al paciente. Entonces la mamá se hizo la prueba y salió positiva. Eso quiere decir que sus hijas, esta mamá tenía 3 hijas y entre ellas estaba la artista, y entonces lo que sigue es que las hijas hicieron las pruebas. Como la mamá estaba positiva, entonces 2 de ellas salieron negativas, pero la artista salió positiva. Y eso automáticamente le confería a ella el 80% de riesgo de tener cáncer de mama en cualquier etapa de su vida. Entonces ella lo que hizo fue ir con los especialistas, se hizo mastectomías simples y con eso invirtió el porcentaje de ser adverso a ser favorable, ¿verdad? Ahora, Rodrigo, ¿y esas pruebas existen en este país? Sí, ¿Se sí pueden existen. hacer? Lo que pasa es que como son modernas, su costo, por ejemplo, la prueba para ver prueba genética hereditable de cáncer de mama, aquí estuvo la empresa, ya nomás está en El Salvador, $4,500. Sí, pues. O sea,
yo pienso que los gobiernos deberían de ser accesibles a las pacientes que son portadoras de la enfermedad, ¿verdad? Para ver y prevenir. Pero lo bueno es que si la mamá sale positiva y haya gastado esa cantidad de dinero, ya para las hijas vale $250, ya es accesible, Ok. ¿verdad? Pero sí, sí existen. Ya aquí en Guatemala la tuvimos mucho tiempo. Creo que faltó mucha divulgación de la prueba, porque yo creo que hay mucha gente interesada en hacérselo. Y los que quieren se van a Estados Unidos, ¿verdad? Aunque debería ser más accesible, pero para eso sí hay específicamente. Ahora, también interpreto la pregunta como la plantean Rurío, es que cuando tú hablabas que realmente deberíamos de tener un monitoreo, vigilantes, Eso, decías tú, vigilantes, sí. vigilantes. ¿En qué tiempo podría ser adecuado eso? Los rangos de tiempo para no llegar a un punto donde que inmediatamente ya está. O sea, estamos hablando de que un chequeo de 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, ¿en qué momento una enfermedad esa se convierte en algo, tú vas a clasificarlo de tratable a ya medio tratable. corto o ya Sí. extremadamente ya incurable? O sea, Fuera. ¿en qué tiempo se logra como que desarrollar inmediata la enfermedad? Fíjate que tu pregunta es muy importante y al final vamos a cerrar con lo de la dieta, porque el cáncer, 10 pacientes pueden tener cáncer de mama y en las 10 es diferente. El comportamiento en cada paciente es diferente. Por eso es que el paciente no se debe de comparar. Mire que a mi hermana primero la operaron, pero a mí me están dando quimio, porque es la misma enfermedad en una situación diferente. Entonces, esto que me estás preguntando es tan importante porque la paciente o el paciente que ya tuvo cáncer tiene la responsabilidad de ponerse en vigilancia con el médico que lo trató. ¿Por qué? Porque hablando de probabilidades, hay un paciente que no tiene ningún antecedente familiar de cáncer y otro que ya tuvo, el paciente. ¿Quién tiene más riesgo de volver a tener cáncer o de tener cáncer? El que ya tuvo. Por supuesto. Porque ya quedó una memoria en su cuerpo de haberse expuesto a esta enfermedad. Entonces se trata de que él, con mayor razón, volviendo al ejemplo del tabaco, si fumó por mucho tiempo, le dio cáncer y se resolvió, ¿para qué va a volver a probar otra vez? Claro. Sí. El tabaco, ¿me entendés? Entonces es bien importante que al que le dio, con mayor razón, debe de estar en vigilancia. Y así se llama, estar en vigilancia. Vigilancia quiere decir, mire, me salió esta mancha. Pues tal vez no es lo mismo que tuvo, pero hay que quitárselo y mandar a estudiar si eso no es un lunar maligno, ¿verdad? Claro. De eso se trata, la vigilancia. Comúnmente, después de que un paciente termina su tratamiento, se vigila el primer año cada 2 meses, con exámenes propios de la enfermedad que tuvo. Al siguiente año, cada 3 meses. Al tercer año, cada 4 meses. Al sexto, cada 4. Al cuarto año, cada 6. Y después de 5, que es la meta, 5 años de sobrevida, es de manera anual, pero nunca debería dejar de irse a revisar, a chequear. Y ahora, digamos, en la pregunta que me hacías en la pausa, volvamos al ejemplo, ¿va? Tal vez no le hemos respondido completamente a la persona que hizo la pregunta. Cáncer gástrico, es uno de los cánceres más terribles, difíciles de tratar, ¿verdad? Pero, como les dije al principio, pues tiene tal vez el 10% de riesgo de heredarlo de su papá. Pero para eso entonces voy a ir con el gastroenterólogo. Yo he tenido problemas digestivos, ardor, dolor, qué sé yo, ¿verdad? Sensación de llenura, reflujo. Mejor ir con el especialista, ¿verdad? Aunque a veces la gente dice, 3,000 me costó y todo el mundo salió normal. Como que si uno pagara para que saliera malo. Entonces, no, lo importante, cuando hay un antecedente canceroso en la familia, es mejor, yo soy mujer, doctor, ir con el ginecólogo, ¿verdad? Aunque no tiene relación el estómago con lo genital, pero hay una predisposición. Entonces, por ejemplo, y adelantamos a meter todas las causas más comunes de cáncer en la mujer es el cáncer de mama y el cáncer del cuello de la matriz, el cérvix uterino, ¿verdad? Y ahí está la autodetección o la autoevaluación, pero también debería ir con su ginecólogo a un chequeo.
las mujeres deben de hacerse mayores de 40 años una mamografía al año. ¿Para qué? Para detectar tempranamente un cáncer de mama. Y como lo dije, si es temprano, solo se lo quitan y está curada. Pero la mayoría de nuestros pacientes llegan, el 75% ya en los cánceres en tercera etapa, ya muy avanzado. Entonces las probabilidades de éxito son menores. Dijéramos, a un cáncer más temprano, mayor probabilidad de vivir. Por supuesto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenés una visita habitual de cada 6 meses, decís, en enero, gracias a Dios, no tuve mayor nada, caso. pero sí existe que pero en junio, que me tocó mi ¿sí? chequeo, que es el regular general, ahí debe saltar una alarma, Rodrigo. Claro, así es como eso funciona. es que así es. Hay lesiones, por ejemplo, en las dos, no tanto en cáncer de mama, porque la enfermedad más común en la mujer, en las mamas, son la enfermedad fibroquística, que son esos tumorcitos que salen y varios dolorosos. Van a la consulta porque les duele, si no, no van, ¿verdad? Pero, digamos, hablando del cáncer ginecológico, toda mujer perdón por lo que diga, pero que ya no es virgen, debería de adquirir la responsabilidad de hacerse un Papanicolau cada año. No hay otra manera, porque existen, por ahí sabemos que existe un virus relacionado al cáncer del cuello de la matriz, que es el virus del papiloma humano, que eso lo transmite el hombre a la mujer. Pero en el tiempo de que se incuba una enfermedad, y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y después manifestarse. Y entonces ahora existen pruebas específicas para detectar ese virus en el cuello de la matriz. Y entonces si lo detecta y yo elimino ese virus que es tratable, disminuye el riesgo de que a la mujer le dé cáncer de cervix, de cáncer de cuello uterino. Y también creo que tú mencionabas algo más que ahorita se me escapó, pero en teoría, hablando de todo, eso es lo que una mujer debería de ser. Hablando del hombre, el cáncer más frecuente en el hombre es la próstata. Sí. Y hay una premisa que dice, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, alguien así joven como nosotros, ¿verdad? Solo hay que averiguar la edad, porque la recomendación de la Asociación Americana de Cáncer dice que el hombre, si su papá no tuvo cáncer de próstata joven, entonces si está asintomático debe de empezar a los 50 años. Ir con el urólogo, sé que es algo que a los hombres no nos gusta, pero como decimos nosotros, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos, porque cuando ya mira a los pacientes avanzados, dice, ay no, yo pago mejor porque me hagan todo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es en el hombre, ¿verdad? Entonces pareciera ser como que son cánceres relacionados al sexo, aunque también hay cáncer de mama en el hombre, ¿verdad? Porque tenemos, solo que no desarrollados, pero entre paréntesis, el cáncer de mama en el hombre es increíblemente agresivo, más que en la mujer, ¿verdad? Qué interesante saber eso. Por favor, siempre todavía hay espacio para que puedan hacer llegar sus preguntas. Tenemos aquí, pero les damos espacio para que nos puedan escribir. Les dejamos la invitación para el canal de YouTube de Conocimientos TV, que nos puedan seguir, puedan compartir este programa, que queremos una voz preventiva, como dijo el doctor, es ser unos vigilantes para que esto realmente, pues, de alguna manera, en lo que se pueda prevenir en todo tipo de enfermedades. Y esa es la razón de este diálogo que tenemos ahorita. Vamos a ir a la pausa y al volver vamos a seguir con las preguntas, y si usted todavía tiene alguna duda, escríbanos para podérselas plantear al doctor. Vamos a la pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A.
ya estamos en el bloque final de este programa de Conocimientos TV, hablando de la salud preventiva. El doctor Rodrigo Hernández ha estado dando bastante información sobre lo que es, cómo detectarlo, cómo poder tener un tiempo para poder ser vigilantes, es el término que he estado utilizando Rodrigo, para poder tener esa prevención y poder cuidar esto que es tan importante como nuestro patrimonio, como es la parte corpórea. Y hay más preguntas y yo de una vez quiero ingresar a otra que me acaban de enviar y dice, ¿qué papel desempeña la genética en la disposición al cáncer y cómo se puede mitigar ese riesgo? Lo que hablabas ya un poquito de eso, pero... Nos acaban de sintonizar. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Toda la base de un cáncer es genética. O sea, no hay cáncer sin que haya alteración genética. No es que vi algo malo y me entró por los ojos y me va a dar cáncer. No, todo es genético. Por eso es que existe mucho, ¿verdad? Pero quizás vale la pena explicar que una cosa es genético y otra cosa es heredar. Son dos cosas. O sea, el cáncer, todos son genéticos, pero eso no quiere decir que es heredable, o hereditario, perdón. Entonces, yo creo que, pues eso a veces debe ser parte de la responsabilidad de cada persona, es revisar su árbol genético, ¿verdad? Y como antes de nosotros hubo 14 seres que nos unen genética y familiarmente, yo creo que uno debería de empezar por eso, ¿verdad? Si los abuelos están vivos, pues ir con los abuelos, preguntarle, mire, hubo cáncer, su papá cómo era o su abuelo, y llega uno bien lejos. Creo que eso es importante por la pregunta, ¿verdad? Y como ya lo expliqué, no todos los cánceres son hereditarios. Por ejemplo, el cáncer de mama se hereda el 10%, menos mal, ¿verdad? Porque si no le dio el cáncer a la mamá, quiere decir que las hijas y las nietas van a tener cáncer. Qué triste, ¿verdad? Pero, como diría una frase popular, uno averigua eso y hay que poner yo sé que las mujeres no tienen barba, ¿va? Pero hay que poner las barbas en remojo, ¿va? Entonces, yo creo que eso es bien importante. Pero el que alguien haya en la familia, cualquiera que sea el grado de familia, cáncer, ya eso nos debería de despertar y decir, bueno, no, yo voy a ir a hacerme mi chequeo general, ¿verdad? Tristemente, y eso estaba entre las preguntas que nos mandaron, no existe una prueba que diga que alguien va a tener cáncer, como otras enfermedades. Por decirlo, los que son diabéticos, ¿verdad? Que eso sí es una enfermedad hereditaria en gran manera. Uno se va a hacer azúcar, va a su prueba de glucosa, ¿verdad? Y si sale bien alto es porque ya le llegó, ¿verdad? Pero en el cáncer eso es lo difícil. No hay una prueba que le diga a una persona, usted va a tener cáncer de vejiga. Ni siquiera que va a tener cáncer, ¿me entendés? No existe esa prueba. Existen unos laboratorios que se llaman marcadores tumorales, pero eso solo sirve para el que ya tiene cáncer, para darle seguimiento, lo que hablamos, todo lo vamos uniendo. Entonces no existe, así que digamos, si alguien en la familia tiene su papá, su abuelo que tuvo cáncer, pues entonces presentarse con el especialista, ¿verdad? Vengo a hacerme mi chequeo dirigido, ¿verdad? Dirigido. Si tuvo próstata, entonces sabemos que existe una posibilidad de que el hijo o el nieto pueda tenerlo, ¿verdad? Pero entonces aquí voy a unir otra cosa, es tratar de llevar una vida sana. Como dicen los anuncios mexicanos, valga la propaganda, ¿verdad? Nada con exceso, todo con medida, porque los excesos sabemos que nos predisponen a ciertas enfermedades, pero en serio, yo creo que si hay alguien en la familia en su familia que tuvo cáncer, pues si es un cáncer ginecológico, pues ir con su ginecólogo y la consulta específica, ¿verdad? Yo vengo que me haga los análisis para diagnosticar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que es muy específico, porque a veces no vamos al médico porque nos da vergüenza, ¿verdad? No hemos perdido ese tabú, ¿verdad? De que a veces nos exponemos y peor si el médico le dice quítese toda la ropa y se pone su batita corta. Entonces eso nos da vergüenza, ¿verdad? Pero como les dije yo, cuando uno mira al paciente que llega en un estado avanzado, dice uno, no solo tiene pocas probabilidades de éxito,
sino que uno dice, pero ¿por qué no vino antes? ¿Verdad? Había una persona que a mí siempre me decía, mire, el verbo hubiera no existe. Si hubiera ido con el médico cuando me dijeron, no hubiera tenido esta enfermedad. No, no existe, ya pasó, es tiempo pasado, ¿verdad? Entonces creo que, yo creo que parte del propósito de tu programa, así lo veo yo, es preventivo. Claro, y eso es lo que la producción nos trabajamos para poder como despertar esa conciencia. Lo que tú dijiste es hacer un vigilante en cuanto a que nos esté escuchando alguien, decir no esperar, sino que por lo menos, si hay un cuadro clínico, por lo menos, bueno, esa es otra cosa y me preguntan eso, si en todo caso no hay un examen específico, casi que lo estoy leyendo literal, me pregunta, pero si me hago un examen y hay alguna alteración en glóbulos y todo eso, ya se puede empezar a indicar que hay algo ahí anómalo en el cuerpo que necesita un tratamiento. ¿Es correcto o no? Sí, es importante la pregunta porque, bueno, para explicarles al público, ¿verdad? Yo soy oncólogo médico. Yo solo trato tumores de órganos sólidos. Mama, cerebro, pulmón, estómago, intestinos. Pero hay otro oncólogo que se llama hemato-oncólogo. Él es el especialista del cáncer en la sangre y en los ganglios, que también es una enfermedad muy frecuente. Las leucemias, por ejemplo, son muy frecuentes, pero ese es otro grupo, ¿verdad? Entonces, generalmente los tumores sólidos, como los que les acabo de mencionar que yo trato, no existe un laboratorio, entonces no tiene relación con la sangre. Las leucemias sí. Si alguien ha tenido bien sus glóbulos blancos y de repente tiene 30, que son de 5,000 a 10,000, y de repente en un chequeo le salieron en 30,000, esa reacción, que se llama reacción leucemoide, me debe de llevar a mí a un especialista, que generalmente sería el hematoncólogo, porque él me va a hacer un análisis más profundo, revisar los glóbulos. A veces se llaman frotes periféricos y a veces hay que hacerles una prueba, un examen que se llama médula ósea. Esto se llama periférico porque está en la periferia, pero la médula está dentro de los huesos y generalmente se hacen estos exámenes en la pelvis o a veces en el esternón, que son los grandes depósitos de sangre. Ahí está la fuente. Entonces uno va a la fuente, cuando no sale nada en el examen periférico, entonces el especialista debe ir a los reservorios de sangre para ver cómo se están produciendo, ¿verdad? Entonces, para este tipo de enfermedades como leucemias, el examen de sangre sí es importante, si está muy alto o si está muy bajo. Por eso le digo, todos los extremos son malos, ¿verdad? Solo a veces, y a veces también hay que tener cuidado porque mucha gente se hace sus propias pruebas, ¿verdad? Se hace, me siento débil, me miro pálido, me voy a hacer una hematología, hasta ya saben, ¿verdad? Y van por su propia cuenta y resulta que en la prueba salen un montón de asteriscos, ¿verdad? Que dicen, pero como las máquinas, yo se los digo a mis pacientes, las máquinas no interpretan resultados, Claro. dan un resultado, pero interpretarlo, ahí es donde está el beneficio, Claro. ¿verdad? Porque uno se asusta y cuando mira, ay, Dios mío, de plano que me va a dar anemia o qué sé yo. Pero hay que hacerse también, eso va a lo que estamos predicando, iba a decir yo, que estamos hablando es vigilante. Me hice por mi propia cuenta un examen de sangre y aquí dice que puede haber algo malo, entonces eso debe ser la motivación para ir con el especialista, ¿verdad? Y a lo mejor sí pueden detectar tempranamente una enfermedad. Excelente. También preguntas que todavía ingresan, dice si influye lo que es el estrés y el mal sueño en general, eso también Sí. podría ser un factor. Lo que pasa es que, bueno, me recuerdo cuando yo era niño, algunos años atrás, yo no voy a decir que los tiempos de antes eran mejores, porque nuestros hijos actualmente, pues no es que esta época Claro. es maravillosa, ¿verdad? Pero me recuerdo yo que uno vivía más natural, ¿verdad? Más natural. Lo único que a veces nos daba estrés era el principio de año, ¿va? Volver a la escuela, eso de alguna manera a uno le preocupaba quién iba a ser su maestro y Sí. si uno va, etcétera. Pero ahora, por ahí alguien decía, ya no es 3, es 5, es 6, ¿va? Por decir, es 3, ¿verdad? Entonces,
el diario vivir nos exponemos en los seres humanos a tantas cosas. Imaginemos lo que está pasando en Israel, Claro. los desastres mundiales y tantas cosas que cuando las vemos, dijo, ¿y cuándo va a llegar esto aquí, verdad? Va el COVID. De una u otra manera, nuestras alarmas se encendieron, ¿verdad? Por supuesto. Porque todos pensaban, ay, que no me dé, ¿verdad? Y peor que se moría la gente, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera despierta en el ser humano sus mecanismos de defensas, como quien dice, yo me voy a cuidar. Y uno estornudó, ay, peor si ya me dio COVID, ¿verdad? No, son alarmas que el propio cuerpo tiene. Pero el estrés a veces se potencializa, por así decirlo. No sé, un bocinazo, ay, y es una alarma, te suena el celular, ay, que no vaya a ser una mala noticia. Todos estamos así en este mundo que vivimos, llenos de estrés. Y entonces, el alimento, que ya hablamos un poco de eso al principio, ciertamente sí hay alimentos, y aprovecho para hablar de eso, si pongo el ejemplo de los chinos. Perdón, no sé si llegará el programa para allá, pero a lo que voy es, los chinos, por ejemplo, ellos les gusta comer muchos asados al carbón. O sea, ponen sus pescados al carbón y esa sustancia, como dijéramos, la ceniza, tiene carcinógenos también, sustancias carcinógenas. En China es uno de los países que tiene alta incidencia y mortalidad en cáncer gástrico. ¿Verdad? Entonces a uno que le gusta la carnita asada, uno dice, va, bien asada, pero no quemada, porque lo quemado, eso es lo que tiene se llaman nitrosaminas, y eso lo puede predisponer a uno a un cáncer gástrico. Entonces, la misma carne, si la come uno normal, es buena, ¿va? Nos echamos un partidito por ahí y delicioso, ¿va? Sí. Pero entonces, esas son las cosas que uno debería saber, y yo espero en Dios que mucha gente lo esté viendo para que entonces entienda y comprenda que no es en sí la carne. Bueno, hay un mito ahí y ahí estamos divididos, ¿verdad? Los oncólogos con los cirujanos y con los nutricionistas, ¿verdad? Porque dice que las carnes rojas, yo le voy a dar mi concepto, pero ¿qué es carne roja? Como la que comen allá en Sudamérica, que te la sirven casi con sangre. Sí. ¿Va? Para mí esa es la carne roja, pero la carne que está bien. Entonces, lo que quiero decirles es que en la sangre lo rojo son las impurezas que algo puede tener. Y si yo me las como, estoy comiendo lo mismo que comen los claro, chinitos, ¿verdad? ¿Ya me entendés? O sea, pero a la larga se queda. Entonces, ¿cuánta gente que comemos a veces carnes no bien asadas, cuántos tuviéramos cáncer, ¿verdad? Claro. Otro mito es lo dulce. Que dicen por ahí que el azúcar alimenta las células malignas. ¿Quién dice? Pobrecitos los diabéticos, ¿verdad? Que son muy dulces. Entonces, ellos todos tendrían cáncer. Claro. Esos son mitos. Mejor, por eso es, como tú lo has estado recomendando, mejor ir a un chequeo. Y pago para que me informen, ¿verdad? Porque cada paciente tiene diferente historia, ¿verdad? Por supuesto. Y cada organismo es distinto. Y ¿verdad? cada organismo es diferente, ¿verdad? Pero la premisa es que Dios permita que a través de este programa nazcan inquietudes en las personas, que les despierte el interés de amarse a sí mismos, ¿verdad? Y de cuidarse. Porque ya cuando uno está enfermo, uno se lamenta de tantas cosas, ¿verdad? Pudiendo haberlo hecho en el momento. Por supuesto. La verdad es que tenemos bastantes preguntas, Rodrigo, pero yo creo que la producción me pide que porque no dejemos temas inconclusos, ¿verdad? Okay. Pero quiero que ya empeces a hacer un resumen. resumen, y yo creo que vamos a tener que, tal vez con tu tiempo, aprovecharlo, hacer otro programa, porque sí hay un montón de preguntas que han ingresado que todavía no las puedo plantear, no va a alcanzar el tiempo. Entonces, yo te pediría, Rodrigo, que por favor me hagas un resumen de hecho lo estás haciendo, estás platicando en generales y aterrizando cosas, pero para concluir para que puedas sintetizar ya el programa. Y algo que yo tenía en mi mente, gracias por hacer esa indicación. El cáncer es el enemigo silencioso, oculto, que no tiene respeto por nadie. Le da a los buenos, a los malos, le da a los ricos, le da a los pobres. Tenemos el caso del descubridor de Apple, que se murió, pero así. Y entonces yo digo, el cáncer no es una maldición que a alguien que sea pobre le dé cáncer. Pues a este señor, que era billonario, creo yo,
se murió y no se murió por falta de recursos. No. Vivía en el país del norte donde todo es buenísimo y no se murió porque no le alcanzaba el dinero para sus quimioterapias. Entonces eso me deja ver que el cáncer llega y no respeta nada. No respeta nación, no respeta raza, culturas, o sea, le da a cualquiera, le puede dar, ¿verdad? Entonces, no solo el que fumó, porque conocemos gente que les da cáncer de pulmón y nunca en su vida fumaron. Entonces, puntualizando eso, el cáncer, hay cáncer en las mujeres, hay cáncer en los hombres, muchas veces hay algunos que son comunes, en las mujeres es el cáncer ginecológico, cáncer de mama, cáncer del cérvix uterino, en el hombre es la próstata, ya lo hablamos. La causa más mortal de cáncer en el mundo, el cáncer que más mata vidas en el mundo es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Y ustedes saben pues cuántos vicios hay, ¿verdad? Entonces, ya lo platicamos. También hay países que tienen alta incidencia de ciertos cánceres, como los hablamos de los orientales, ¿verdad? Por lo que comen. Ellos lo saben y igual siguen comiendo, ¿verdad? Entonces como que dicen, a mí no me va a dar. No, mejor me voy a investigar, mejor me voy a revisar. Entonces hablamos de la dieta. No hay un alimento, excepto, digamos, de los orientales que les mencioné, que ellos comen muchos asados, carne asada, pero principalmente pescado, marisco, y lo asan y esa sustancia que nosotros le llamamos ceniza o como quemado, ¿verdad? Ahí hay sustancias cancerígenas que se llaman nitrosaminas y que el que lo consume con mucha frecuencia tiene el riesgo, aunque no tenga antecedentes, pero tiene el riesgo que esas sustancias penetren en su organismo y que con el tiempo le pueda dar un cáncer gástrico, ¿verdad? El consejo es comer sano. Comer sano es comer lo que se prepara en la casa, comer verduras es bien importante, comer frutas es bien importante, ¿verdad? Y comer también alimentos verdes, ¿verdad? Como es la espinaca, para ponernos puros popeyes, principalmente. Y dejar de comer tanto la comida rápida, que no sea lo más frecuente. Está bien que a los 2 meses se me antoje y pues sí, no por eso me va a dar cáncer, ¿verdad? Y la otra cosa que sí tengo que señalar muy es lo que está relacionado con cáncer, los malos hábitos. El tabaco, el fumar, eso definitivamente en algún momento de la vida le va a dar cáncer, ¿verdad? Y más, entre más cantidad se fume, más riesgo, entre más tiempo se fume, más riesgo, y cuando combinamos el tabaco con el licor, se potencializa. Uno potencializa al otro. Si el beber alcohol me puede dar el 20% de tener cáncer gástrico, y si fumo, lo duplico, 40%. Entonces es bien importante, el ejercicio es muy importante, que es un hábito que yo miro a gente grande, cuando uno viene manejando y se alarán. Si yo empezara hoy, ¿cuántos años me lleva ventaja ese señor, verdad? Pero hay que empezar hoy, ¿verdad? Probablemente si esto llega, es mejorar nuestros hábitos de vida también, hacer ejercicio, es muy importante. La obesidad es amiga del cáncer. Perdón que lo diga, pero así es. Por supuesto. Eso quiere decir que si el estar bien fit, puede ser que con eso reduzca las posibilidades, porque entonces uno mantiene su cuerpo sano en gran manera, ¿verdad? Otra cosa que también es importante y no se señala es que a veces, y a veces eso es difícil cambiar, pero si en el lugar donde trabaja alguien todos fuman, también existe el término que se llama el fumador pasivo. El otro tiene su filtro, lo inhala, pero saca el humo que sale del cigarro, eso no está filtrado. Entonces eso es la sustancia que tiene cancerígenos. Entonces también debería de revisar la gente en qué lugar trabaja, ¿verdad? Tratar de exponerse uno al ambiente, ¿no? Es rico ir a dar un paseo a la naturaleza y sabemos que ahí está la concentración del aire puro, ¿verdad? Claro. Entonces todo eso son buenos hábitos. Y como ya lo dije, nada con exceso, todo con medida. Y medida quiere decir también tener la medida nuestra en salud, ¿verdad? Y yo creo que sí, vamos a tener que hacer otro programa, sí, pero... definitivamente, Rodrigo, porque muchas preguntas, el tiempo se nos ha acabado. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Muchísimas gracias por aquellos que se toman su tiempo en escribir, en dialogar con nosotros. Esto ha sido el tema del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.